Buenas. Hola, Gabriela. Buenos días, profesora. Hola, profe. Buenas. ¿Vieron el debate presidencial? Sí. Estuvo bueno, ¿no? Medio cringe, pero sí. Encuentro que estuvo bastante bueno eso que lo hicieran como enfrentar y que pudieran como interpelarse entre ellos. Lo encontré interesante en relación a otro formato. Sí, más energía, Más dinámico. más dinámico, esa es la Como palabra. de poder dialogar o conocer, o que ellos mismos pudieran enfrentarse en ciertos puntos, lo encontré interesante. Así que me gustó y encuentro que es importante también que ustedes participen y que vean esas instancias para que cuando tomen una decisión la tomen de una manera informada. Bueno, además nosotros tuvimos clases la semana pasada, estuvimos conversando algo sobre un texto donde veíamos la visión como desde el punto de vista del derecho de Pareto. Y yo les había pedido que revisaran ese texto, que lo pudieran ver, y no sé si hay algunos que estaban ese día, pero no estaban todos. ¿Tienen alguna duda sobre ese texto? ¿O tienen algún comentario sobre ese texto en particular? ¿No? Ya, bueno, entonces yo continúo con lo que habíamos revisado hasta la semana pasada, que conversamos algo sobre ese texto, y nosotros estábamos hablando cómo Pareto, habíamos comentado en la clase anterior, no trabaja desde su punto de vista abiertamente lo que es las normas jurídicas, ni es como el centro de su investigación el hablar del derecho o de qué se trata, pero la persona que analiza el trabajo de Pareto, y recuerden que a Pareto nosotros lo hemos estudiado hasta este punto en análisis económico del derecho, en este óptimo ideal, ¿no? Cuando hablamos del óptimo de Pareto, ¿no? Y cuando hablamos del óptimo de Pareto, ¿alguien me podría decir de qué se trataba? Porque eso es algo que tratamos en clases, conversamos, vimos ejemplos. ¿Qué era el óptimo de Pareto? Aquella situación en la que todos los recursos estaban repartidos en una forma en que no se puede mejorar la situación de alguien sin empeorar la de otra persona. Ya, muy bien, Branco. Lo único que siempre hay que decir, como dado una repartición inicial, un reparto inicial de los bienes existentes, y de ahí se trabaja este como óptimo de Pareto. Ya. Y en esa idea del óptimo de Pareto también reiterar la idea, porque es algo que puede que nosotros conversemos en algún momento, o que salga dentro de lo que nosotros estamos conversando, también está el que es posible, de hecho lo hemos conversado, el que es posible cuando hablamos de los términos de Pareto, en este óptimo de Pareto, cuando yo hago una reparto inicial, puede que le entregue todos los bienes solamente a una persona o gran cantidad de todos los bienes a una persona, y ese reparto es óptimo, y el hecho que yo quiera como redistribuirlo es cuestionable en cuanto a este concepto de lo óptimo y lo eficiente en Pareto. Porque en Pareto lo que importa es que se produzca, nosotros tengamos finalmente este reparto inicial de todos los bienes existentes, y eso nos ayuda a nosotros a tomar ciertas decisiones o tenerlo en consideración cuando nosotros hablamos en derecho, creamos normativa, etcétera, ¿no? Y aparte, dentro de este estudio que ustedes tenían que leer y que nosotros hemos estado revisando en clase, tratamos de ver cómo Pareto, o dentro de lo que él trabaja desde el punto de vista de la economía, trabaja el derecho. Nosotros conversamos algunas cosas o conclusiones sobre algunas cosas de lo que hablaba el texto con respecto a lo que era la norma jurídica para Pareto, y hablábamos también de la labor de los jueces, y hablábamos con respecto a si verdaderamente los jueces, en criterio de Pareto, eran objetivos u objetivas a la hora de fallar, o si más bien en realidad lo que hacían era fallar conociendo una causa en particular y teniendo por sus propios principios, valores, todo este conjunto de valores que existen antes de que uno conozca el derecho, toman una determinación y luego lo que hacen, y esto es lo que piensa Pareto, buscan dentro de la normativa jurídica alguna justificación a la decisión que el juez o jueza ya ha tomado y que tomó en virtud de sus convicciones. Nosotros en la clase anterior, esto es lo que postula Pareto, llegamos a la conclusión que probablemente esto a veces nos hacía un poquito de sentido, en que pareciera que los jueces y algún compañero en esa misma clase me dio el ejemplo concreto de cómo fallan los tribunales de familia y de la forma en que la ley igual le permite a los tribunales de familia fallar, también en virtud de ciertos principios que también uno podría considerar a veces tienen ese trasfondo subjetivo.
más que un trasfondo netamente objetivo de la normativa, lo que me da como la razón para la cual yo decido actuar, ¿no? Y en virtud de esto también Pareto, cuando habla de la normativa, y es algo que también hemos conversado en clase, Pareto establece que la norma, asimismo, es como una representación de este ejercicio del poder por el grupo que ejerce el poder en un tiempo determinado. Y por tanto, cuando nosotros hablamos del derecho, no entendemos el derecho como lo hemos entendido quizás hasta este punto, como algo objetivo, algo que como que nace desde algo que carece de ciertos principios o que no representa ciertos valores de un determinado grupo, sino más bien entendemos que se generan en virtud de estos principios, valores subyacentes por quienes ejercen el poder. Y además Pareto dice que cuando esto ocurre, puede ocurrir que algunos de los principios que yo establezco en la normativa no sean que no toda la población esté de acuerdo con estos principios y valores que yo trato de hacer generales a través de la normativa, y es por eso, para Pareto, que empieza a jugar como un lugar muy importante o destacado el uso de la fuerza. Es decir, yo entonces a través de la fuerza impongo estos valores que yo espero eventualmente representen o que la sociedad en general los respete, porque yo, asumiendo yo como legisladora, yo como quien ejerce este poder, quiero que esos valores se representen en esta sociedad que quizá en un principio no están de esa forma presentados, ¿no? Y ahí nosotros también conversamos, que es algo que también habla Pareto, dice además, cuando yo creo la normativa, dice Pareto, que lo hago con este contenido subjetivo, que lo hago representando ciertos principios y valores que son de mi sector en particular a través del uso de la fuerza, tengo otra herramienta aparte del uso de la fuerza, que es la ideología. Y a través de la ideología yo también trato de buscar que otro grupo que quizá no es parte de este grupo de poder también apoye en algún grado lo que yo estoy presentando como en la normativa. ¿Se entiende esto que estoy diciendo hasta acá? Nosotros dimos como ejemplo, dentro de lo último que nosotros conversamos, cuando tratábamos de conversar sobre si cuando hablábamos de la acción jurídica era racional, dábamos como ejemplo algo que de hecho es como que está en la agenda nacional, y de hecho ayer, si ustedes vieron el debate, también salió bastantes veces, no como tema, el control de fronteras y la manipulación de la prensa de ciertos temas a fin de que ciertas decisiones que puedan ser impopulares para la gran mayoría de las personas, a través de la manipulación que yo hago en la prensa, a través de cómo yo presento ciertos temas, puedan ser aceptados por la gran mayoría, que quizá un tema no podría serlo si yo no lo presento de esta forma a través de la prensa. Y ahí hablamos fundamentalmente de un problema que se encuentra muy en la agenda nacional, que es el problema migratorio, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo con los migrantes en este último tiempo y en el debate presidencial. De hecho, probablemente ustedes vieron cómo los representantes de los distintos sectores imputaban culpas de quién era el responsable o quién era la responsable de este movimiento migratorio como mundial, ¿no? Específicamente en Latinoamérica. Y ya hablando concretamente de este debate, pero aplicándolo dentro de lo que nosotros estamos conversando. ¿Vieron lo que se habló sobre migraciones en el debate presidencial? No recuerdo muy bien esa parte, pero me imagino que podría haber sucedido por las posturas políticas de cada uno. Ya uno puede predecir. Empezaron a imputarse responsabilidades Claro, en el caso, por ejemplo, por lo que recuerdo, ¿no? Porque no recuerdo todo el debate, pero José Antonio Kast trató de en algún momento imputar como a la izquierda, que la izquierda era claro, responsable, y en esto personificó a Boric, me da la impresión, bueno, ya Artis sí. también como que lo tiene que haber Con que apoya a como, Venezuela y todo eso, apuesto. claro, Apuesto. y eso se fue una de las como ya, entonces ahí como este representante más de extrema derecha ataca y culpa a la izquierda por finalmente como por apoyar a Venezuela, es lo de siempre, ¿no? Y la izquierda, a su vez, contesta acá y le indica, mostrando nuevamente, también culpando a la derecha de que no, de que en realidad fue Piñera, que cuando fue a Cúcuta y se presentaron los... O sea, ahí ustedes ven cómo nuevamente se replica esto que nosotros estábamos conversando en la clase anterior de como papa caliente, ¿no? Que finalmente se tiran el tema unos con otros y se tratan de culpar, pero en realidad no sé qué propuestas concretas se entregan para solucionar este problema, ¿no? Bueno, en el caso, me da la impresión, por lo que pude ver, en el caso de Boric, lo que postulaba era que regularizar, o sea, que tengamos como, ya no tengamos como esta inmigración de carácter ilegal, sino que ya tengamos un migrante regularizado en Chile, y por el lado de Kast, que son como los extremos que recuerdo, porque no recuerdo los argumentos de todo, era crear esta zanja, no sé si alguien ha escuchado sobre esto.
porque es particularmente nuestra frontera. Sí, habían hecho memes de esa zanja, pero no recuerdo bien qué así. Así como no, porque no podemos crear un muro como lo que hace o lo que pretende hacer Estados Unidos, entonces nosotros tenemos que hacer como una zanja para que caigan los migrantes. Por supuesto yo no apoyo esto, no sé lo que estoy diciendo, este argumento que dice esta persona. Entonces, en esta línea, y para que ustedes vayan viendo cómo se va dando la realidad de nuestra misma, imagínense, en 2021, en este debate presidencial de que nosotros vamos a escoger, por lo menos en un principio, porque muy probablemente vamos a llegar a segunda vuelta, ahora en noviembre, el nuevo presidente de Chile, la nueva presidenta de Chile, ¿no? En esta línea, y discutiendo sobre ello, nosotros podemos ver un poquito replicado lo que nos va diciendo Pareto con respecto a estos valores subjetivos, a cómo nosotros manipulamos o tratamos de convencer con argumentos que son netamente de carácter subjetivo, de creencias, de principios, de cosas que yo traigo conmigo mismo, más allá de lo que netamente nosotros tengamos como regulado en la normativa. Incluso dentro del debate, que también se dio y se discutió entre los mismos candidatos, algunos daban datos que eran falsos. En el momento daban datos falsos, no voy a decir qué candidatos para que no se me vaya a acusar de que estoy atacando a algún candidato en particular, datos falsos que si nosotros quizá no nos tomamos el tiempo, nosotros podríamos llegar a creer esos datos, por ejemplo, con respecto a cómo opera la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y que también lo conversamos dentro de las clases anteriores, por qué razón es tan importante que nosotros, un Estado tan pequeñito, con tan poca población, seamos parte de estas organizaciones de carácter internacional que regulan nuestras relaciones interestados e internacionales, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver todos estos argumentos que nos va diciendo Pareto, ¿no? Entonces, cómo yo ocupo la ideología, cómo yo ocupo en este caso la manipulación a través de la prensa, la manipulación de la información, para tratar de construir un discurso y tratar de imponer una realidad, y después de yo crear esta realidad, y que va a haber un porcentaje de población que puede que me crea, y esto es algo que Pareto replica o dice que existe dentro de la normativa, y bueno, y dentro del ejercicio político, que es lo que estamos conversando con respecto a este ejemplo, se van a ir dando estas situaciones en donde yo ocupo entonces la manipulación de los medios para entregar información falsa, información manipulada y obtener un resultado que yo espero. Y ese resultado que yo espero tiene que ver con este sustrato subjetivo en la creación de la norma. Es decir, ya ahí nosotros nos estaríamos separando de lo que nosotros hemos conversado hasta ahora, que son ustedes en primero, segundo, y que es algo que han ido replicando en el tiempo, con respecto a que la normativa, el derecho, es algo netamente objetivo, que carece, incluso en el ejercicio de los jueces y las juezas, que el ejercicio es netamente objetivo y que carece de cualquier valoración o contenido subjetivo que tiene cada juez, o en su caso, bueno, cada abogada y abogado, ¿no? Eso es lo que me dice Pareto, independiente, bueno, yo de hecho coincido en ello, puede que ustedes no coincidan, me lo pueden decir si es así, o no, ustedes son libres de hacerlo, pero de esta manera por lo menos lo dice en el texto la persona que estudia cómo Pareto entiende el derecho. ¿Tienen alguna duda hasta ese punto? No, profe. Ya, y después nosotros veíamos, y era algo que también habíamos conversado entre comillas, y que también he dicho un poco hasta ahora, era qué sucedía con los jueces, o con este ejercicio que uno considera que es una actividad lógica, objetiva, que hacen las y los jueces. Y ahí nosotros veíamos que la actividad, bueno, lo que dice el mismo texto, la actividad es lógica si las sentencias constituyen verdaderos silogismos construidos exclusivamente a partir de esta correlación entre normas jurídicas y hechos. Y para Pareto, que es lo que hemos conversado hasta este punto, la mayoría de las decisiones reflejan los sentimientos del juez. Que Pareto, más que decirnos que hay un sustrato subjetivo en la forma en que fallan las y los jueces, me habla de este sentimiento, ¿no? Pero este sentimiento se refiere a este sustrato subjetivo de la normativa. Y es en esto, bueno, hablamos, yo les mencionaba también con respecto a cómo puedes hacer el ejercicio profesional desde un punto de vista de la empatía, ¿no? Que también era algo que yo les hablaba con respecto a la formación ciudadana, de este seminario que yo los había invitado a participar y que los invito, si es que no lo han revisado, lo pueden revisar como en lo futuro, en algún tiempo que tengan disponible, que sé que están con hartas cosas. En esta idea de que la mayoría de las decisiones reflejan los sentimientos del juez o este sustrato subjetivo, es donde el juez, aparte de una vez que decide, y lo decide a través de este sentimiento, este sustrato subjetivo, y toma una determinación, después busca la justificación jurídica o el marco normativo legal que le permite sostener jurídicamente lo que está presentando, y luego, para buscar un mayor apoyo a su fallo, hace lo que yo les mencionaba hace un rato, que era este
busca ciertos principios ideológicos, ciertos principios que son compartidos por el gran público. Eso es lo que dice Pareto. Y en esto hace una referencia al derecho positivo, en que no es más que explicación, justificación a posteriori de una decisión previa a la que se ha llegado por otra vía, que es lo que hemos conversado en todo este rato y que también conversábamos en la clase anterior. Y en esto también les quiero decir algo de la agenda nacional que creo que es un tema muy conflictivo o muy difícil de pensar desde el punto de vista de cómo lo van a investigar los fiscales que van a intervenir, cómo lo van a intervenir, eventualmente lo van a defender los defensores que tengan que trabajar sobre esto y cómo lo van a conocer los y las juezas que van a participar en este proceso. ¿Vieron lo que sucedió el domingo en Santiago? Sucedieron muchas cosas, ¿no? Pero así como en la agenda pública es lo más interesante. Sí, se refiere al fallecimiento de la observadora de derechos humanos. Sí que era estudiante de Derecho, además. Sí, Era mayor, ¿no? Estudiaba creo que en la Academia del Humanismo Cristiano sí, y era sí. observadora de Derechos Humanos. Probablemente, ustedes, al igual que yo creo, quizás sí vieron o conocen lo que fue apareciendo en Twitter, porque ahí fue donde uno se fue enterando de lo que había ocurrido este domingo en el marco de la marcha de los pueblos indígenas, que es precisamente el día de hoy, ¿no? Ayer fue feriado, pero era por este día que, bueno, para algunos el día de la resistencia indígena, para otros el día del encuentro de los mundos, y bueno, y para nosotros, ya hace mucho tiempo, el día de la raza, ¿no? De finalmente este cruce, este choque entre Europa y particularmente Latinoamérica y concretamente España y Chile en nuestro caso. En este marco se da esta marcha en Santiago y probablemente ustedes vieron los videos, quizá no tan profundamente, pero viendo los videos a uno se le hace difícil dilucidar, ¿no? Por lo menos concretamente dentro de lo que uno puede ver en una primera instancia, cómo ocurrieron los hechos, si efectivamente fue porque alguien disparó supuestamente unas bengalas, fuegos artificiales, que se ve que ocurre, o porque también hay otro video que se ve como que explota algo de un carabinero. Es difícil de determinar. Entonces, ¿por qué se los digo de esta manera? Porque ese caso probablemente, bueno, aparte que figuró mucho en el debate presidencial, lo que indica que probablemente es un tema que va a ser muy discutido y va a ser muy interesante en nuestra realidad en este último tiempo, ¿no? Y recuerden que no solamente nosotros escogemos presidente en esta última elección, sino también parlamentarios, bueno, core, etcétera, una serie de otros cargos a nivel nacional. Entonces esto va a salir esta discusión muy probablemente. Algunos, y ahí donde uno ve cómo se va como dividiendo nuestra sociedad, van a tratar de argumentar que esto se debe exclusivamente a violencia policial y otros van a tratar de argumentar que esto se debe concretamente a violencia de quienes estaban manifestando y finalmente ya fue víctima como de su propio sector. Y ahí ustedes piensen como ustedes, si ustedes fueran parte de ese tribunal que va a conocer de este caso, que va a recibir pericias de ambas partes y saber también cómo se va a dar esta discusión desde el punto de vista Pareto. Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista Pareto, Pareto va a conocer de este, finalmente Pareto dice que los jueces van a conocer de este hecho, y en un principio, más que escuchar las pruebas, más que conocer la normativa concreta, se van a hacer, según lo que dice Pareto, desde los sentimientos o desde este sustrato subjetivo, van a tomar una decisión sobre si quien aplicó o qué fue lo que ocurrió, ¿no? Cómo falleció esta persona concreta, ¿no? Denise. Y después, una vez que haya tomado, esto me dice Pareto, la decisión desde mis sentimientos, desde lo subjetivo, yo voy a buscar el argumento técnico y el argumento jurídico para yo poder sostener aquello que yo estoy fallando y aquello que estoy tratando de defender, ¿no? Eso es lo que me dice Pareto. ¿Ustedes creen que eso ocurre, por ejemplo, en un caso como este? ¿Ustedes creen que eso puede ocurrir o no? En nuestra justicia y en nuestra unidad nacional. Sí, es que este tema en particular es súper como no sé si polarizada es la palabra, porque eh, como usted decía, están estas personas que por un lado argumentan que sería que son una postura un poco más pro policía o lo que sea, o antimanifestante como se le quiera llamar, y por el contrario, quienes son más pro manifestante. Entonces, como es tan polarizante, yo creo que los jueces claramente tienen su propio criterio y dependiendo de cómo haya fallecido esta chica, van a tomar la decisión. O sea, Y yo creo nosotros que en dentro estos de casos, sobre todo, es muy difícil que los jueces puedan dejar de lado completamente su postura al respecto, su postura personal, porque ya va más allá de un simple, no sé, pues de una simple muerte o cómo sucedieron los hechos, ya tiene otro trasfondo ya más,
social, si es que se le puede decir, o sociopolítico. Y quizá como un criterio que nos podría dar algún nivel de confianza dentro de, y quizá por lo mismo, cuando hablamos de causas de carácter penal de la entidad como la que estamos hablando, no interviene solo un juez, sino que intervienen tres. Entonces quizá en eso, en este debate que se pueda producir entre tres jueces integrantes de un tribunal oral en lo penal, estoy pensando yo más que juzgado de garantía, por supuesto, que hay solo uno. Quizá en este debate que se pueda dar entre tres personas podríamos tratar de buscar que quizá algo que no se podía haber representado Pareto al momento de conocer la labor de las y los jueces, podríamos quizá buscar alguna forma o creer que podría darse un fallo de carácter más objetivo, ¿no? Y piensen en nuestro ordenamiento nacional. Si yo como jueza fallara exclusivamente en virtud de mis sentimientos y después buscara como normativa que sustentara lo que yo digo y que finalmente se basa exclusivamente en lo que yo pienso o aquello que yo represento como por los contenidos valóricos, morales, éticos, etcétera, que componen lo que soy yo, ¿no? ¿Yo puedo hacer eso en Chile? O si yo lo hiciera de esta manera y alguien lo descubriera, yo podría ideológicamente fallar en un fallo y después buscar algún argumento jurídico que pudiera sustentarlo. Y algo que ustedes como que dentro de todo conocen o debieran conocer porque ya son alumnas y alumnos de quinto. Yo creo que no, o sea, que no se debe y que si se hace podemos alegar a la primacía de la ley, que por algo los jueces tienen que basarse en la ley. Y ahora el tema de los sentimientos, igual hay casos que son más complejos para interpretar, pero el fundamento es la primacía de la ley. Que el fundamento es la primacía de la ley. Pero si eso ocurriera, por ejemplo, han habido casos, no sé si en este último tiempo, bullados, donde algún juez o alguna jueza haya sacado un fallo que haya sido un poquito cuestionado desde lo ideológico. En el último tiempo no recuerdo, pero el más controversial, así como, no sé si en este año, pero lo que pasó con, por ejemplo, Martín Pradenas, que decían que en cuanto a las medidas cautelares, cuando no le dieron prisión preventiva, bueno, no sé si Sí, eso verdad, cae verdad. en ideología, pero claro, al final se dice que faltó el fallo de primera instancia, faltó ¿cómo se dice? La perspectiva de género. La perspectiva de género. Sí, y ahí uno podría decir que, bueno, para algunos, sobre todo para quienes no están de acuerdo con la inclusión de la perspectiva de género en los fallos o en cómo nosotros funcionamos, ¿no? Cómo enseñamos el derecho, cómo vivimos socialmente. Para algunos la perspectiva de género es en sí mismo como ideología, ¿no? Y lo discuten bastante, ¿no? Yo no soy de esa parte de algunos, ¿no? Pero claro, ese podría ser un caso, un ejemplo donde uno podría decir, vaya, ahí hay como una expresión de estos sentimientos y uno puede atacar ese fallo en particular. Sí, se han ocurrido. Han habido otros casos también en este último tiempo donde se ha cuestionado y de hecho dentro de nuestro ejercicio jurídico del derecho nosotros podemos atacar y perseguir a los jueces y a las juezas cuando nosotros tenemos o nos damos cuenta que el fallo, más que operar en virtud de la primacía del derecho, como me dice Gabriela correctamente, lo han hecho en virtud de los subjetivos, sus sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante el cómo yo sustento la normativa, incluso desde el punto de vista de Pareto, que él sí cree en decisión desde los sentimientos, lo subjetivo, después sustentado por el marco normativo, ¿no? Y después apoyado por este gran público, estos argumentos que me sirven para apoyar desde lo ideológico el fallo. Ya, y así como nosotros hemos visto el derecho, yo también les mencionaba cómo nosotros, y esto también lo dice Pareto o lo analiza quien estudia Pareto, encontramos las normas jurídicas, encontramos la costumbre, porque para Pareto dentro de lo que es el derecho, las costumbres tienen la costumbre en sí misma tiene gran importante labor, porque él nos habla de estas normas jurídicas que se crean como un ejercicio del poder, no de quien ejerce el poder, esta normativa jurídica objetiva que nosotros estudiamos, que en realidad tiene este sustrato subjetivo, pero además también habla de alguna especie de derecho originario, que también aparece dentro del texto analizando cómo Pareto entendía que funcionaba el derecho, y es ahí, dentro de esta idea de este derecho originario que me habla de esta costumbre. Y por eso dice que la costumbre también es muy importante dentro de lo que es el derecho como nosotros entendemos el derecho. Y además a esto suma el medio de control social. Entonces ahí uno encuentra la norma jurídica, costumbre, medio de control social, y uno encuentra una triple función de las normas jurídicas, y esto es una función represiva,
una función organizativa y una función directiva. Y dice que estas tres funciones, represiva, organizativa, directiva de las normas jurídicas, tienen como fin último, dice, y esa es la importancia del imperio del derecho y esa es la importancia de la existencia de las normas, independiente que la entendamos como manifestación del poder o de quien ejerce el poder, es que nos trae la cohesión del grupo. Y eso tiene un valor importante para Pareto y bueno, y para todos los autores en general cuando nosotros revisamos la normativa o entendemos el derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene, esta triple función que nosotros le damos a la norma jurídica, como represiva, organizativa, directiva, lo que buscan es la cohesión de grupo. Cuando hablamos de la cohesión de grupo, entonces nosotros también hablamos de lo que es la estabilidad democrática de un Estado, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos podríamos preguntar si nuestra normativa nacional ha cumplido como con esta regla o con esta idea que nos dice Pareto con respecto a la norma jurídica, y si nuestra normativa actual, me refiero a toda como un conjunto, logra la cohesión del grupo o en realidad lo que viene a hacer en cuanto no manifiesta valores, quizá, muchas veces, no en todos los casos, valores o principios de la gran mayoría de las y los chilenos, en realidad lo que viene a hacer es como dividir al grupo. No sé qué opinan ustedes ahí, como con realidad nuestra realidad nacional, viéndolo desde una perspectiva paretiana de cómo se entiende el derecho. ¿Nuestro derecho ha venido a unir a las y los chilenos? ¿Los chilenos, las y los chilenos estamos unidos actualmente? Como dentro de lo que ha ocurrido en este último tiempo. No. Creo que no. Yo creo que no, y dentro del debate también se dijo, también algunos llamaban a la unidad nacional, porque independiente de cuál sea nuestra ideología, de cuál sea todo este contenido subjetivo, sin lugar a dudas hay una discusión con respecto a lo que es la cohesión social, la unidad nacional y cómo estamos funcionando las y los chilenos y las decisiones que estamos tomando en este último tiempo y por qué está ocurriendo, ¿no? Pues ahí es donde uno se pregunta si las normas jurídicas pueden jugar este rol que nos dice Pareto con respecto a esto represivo, organizativo, directivo, y ustedes verán cómo o en qué parte del derecho ponen cada una de estas normativas y cómo esto logra o no la cohesión del grupo o si realmente nosotros podríamos entregarle esa tarea al derecho, ¿no? de lograr la cohesión del grupo. Y es así como Pareto llega a la conclusión que la acción jurídica es aquella que se realiza para evitar la sanción negativa. Eso es lo que considera Pareto, o sea, la acción jurídica, todo lo que nosotros hablamos de la existencia de la norma, de obedecer la norma, obedece primero, nosotros estamos obedeciendo la norma, no porque nosotros creamos el imperativo jurídico que hay detrás de esa norma o porque nos sentamos representados por esa norma, sino porque nosotros buscamos evitar esta sanción jurídica negativa. En el caso que estamos hablando de una norma que me prohíbe una determinada conducta. Entonces, como que nosotros siempre actuamos, obedecemos el derecho, no en realidad porque nosotros queramos lograr la cohesión del grupo, no porque queramos respetar el imperio del derecho, sino porque lo que queremos es evitar esta sanción jurídica asociada a esta norma. Uno puede coincidir o no como con esta idea, ¿no? de Pareto en cuanto al análisis de la normativa. Yo creo que en algunos casos uno puede tener ciertas convicciones y creer no sé, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una norma más restrictiva con respecto a la posibilidad de contaminar, quizá algunas de nosotras, de nosotros, vamos a tener esta idea concreta de quizá, no sé, proteger el medio ambiente, ser un poco más limpios y tomar ciertas decisiones concretas, más allá de lo que me dice la normativa, o no solamente porque yo estoy temiendo que me van a ejercer o castigar con una determinada sanción. Esto es interesante lo que dice Pareto, porque tiene que ver con lo que nosotros estudiamos al principio del análisis económico del derecho, cuando conversábamos sobre el cómo se crea la norma, el cómo nosotros vamos predeciendo a través de ciertos principios microeconómicos, de la microeconomía, cómo se van a desarrollar ciertas actividades o qué cosas o decisiones vamos a tomar nosotros. Y nosotros conversábamos que desde la perspectiva del análisis económico del derecho, nosotros aplicábamos determinadas sanciones a fin de evitar o desincentivar futuras conductas que para el derecho, para la sociedad, se consideraban como conductas negativas o conductas que afectaban al grupo social en su totalidad. Eso conversábamos al principio de análisis económico del derecho. Entonces, en eso uno podría decir
que coincide, Pareto, dentro de todo lo que se ha estudiado hasta ahora con análisis económico del derecho, en cuanto nosotros creamos una normativa, buscamos que esta normativa tenga una sanción efectiva, porque va a ser esa sanción efectiva la que va a verdaderamente incentivar o desincentivar más bien que uno cometa una determinada falta. Por ejemplo, dentro de lo que es, y en esto, bueno, cruzo ciertas materias, pero ustedes igual tienen conocimiento por económico, la normativa que regula, y creo que lo hemos conversado, la libre competencia en Chile, y específicamente los casos de colusión, que yo, independiente que ustedes me digan que los conozcan o no, yo sé que los conocen porque fueron muy bullados y son muchos casos sobre colusión, y yo creo que también saben de qué se trata la colusión. Hubo una última modificación en el año 2018 al marco normativo del decreto ley 211, que lo que viene a hacer es aplicar precisamente lo que me dice Pareto y precisamente lo que me dice el análisis económico del derecho. Vino a endurecer las facultades que tenía la Fiscalía Nacional Económica en un punto para poder fiscalizar cómo se comportan los diversos agentes económicos e incluso hacer estudios de mercado a fin de analizar cómo se están comportando los distintos agentes y si hay alguno que está comportándose o pareciera que pudiera estar entrando a esta mentalidad de cartel o algún tipo de colusión, y además establece sanciones sumamente estrictas para quienes entren en estos ilícitos anticompetitivos de colusión. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista del bienestar común, que es lo que debería estar siempre presente, tanto en el ejercicio profesional que ustedes van a hacer, como también lo que es nuestro marco normativo, lo que es la protección de la libre competencia, que es el bienestar común. ¿Cómo lo logra o cómo busca lograrlo? Es endureciendo las sanciones. Y una de las sanciones más duras que establece este decreto ley 211, bueno, dentro de muchas, ¿no?, es que establece que se desaparece, desaparece la persona jurídica de la empresa en particular que haya cometido este acto de colusión o que haya sido parte de una colusión o haya sido parte de un cartel. Esa es una sanción probable, entre muchas otras, bien fuertes, como por ejemplo que no pueden participar de contratos de licitación pública, que quizá ustedes lo saben, son uno de los puntos donde más dinero reciben los privados en Chile, es teniendo estos contratos que el mismo Estado genera, ¿no? Probablemente lo saben, yo creo que lo han conversado en su momento. Entonces ahí uno ve cómo se da esta idea de Pareto, de cómo la acción jurídica es donde yo busco evitar entonces esta sanción negativa. Trato de generar el cambio esperado, que es que yo, las empresas, los agentes económicos no se coludan, no actúen de acuerdo y no afecten este principio de la libre empresa, es decir, de que todos compiten en igualdad de condiciones, por lo menos en un principio, y compiten libremente. Y como lo trato de lograr, ya que no se había logrado dentro de lo que nosotros teníamos regulado antes de eso, es estableciendo sanciones un poquito más efectivas. Eso es netamente un ejercicio de análisis económico del derecho y es un ejercicio de este principio que establece Pareto de cómo se entiende la norma. Entonces, yo creo la norma, en este caso, a fin de generar una sanción que sea lo suficientemente fuerte, y esto en términos económicos, para desincentivarle la participación que van a tener quienes participan en estos ilícitos anticompetitivos de colusión. Y esto también uno lo puede ver en términos netamente económicos si lo ven números, porque también lo que viene a hacer la normativa es establecer mayores sanciones a quienes participan de nuestros ilícitos de colusión, entre otros, ¿no? Pero les menciono la colusión porque es el más conocido y ustedes no tienen libre competencia en lo que es el área de derecho civil o de la mención civil, si bien tienen conocimientos generales. Se viene a recrudecer y a establecer mayores sanciones monetarias. ¿Y por qué se los indico? Porque los anteriores casos de colusión antes de la modificación del 2018, uno de los casos o de las cosas que más se discutió era lo poco efectivas que eran las normas y que en realidad, viéndolo en términos meramente económicos, si nosotros no establecíamos normas verdaderamente fuertes, lo que hacíamos era incentivar que se cometieran nuevos actos de colusión. Y esto tiene que ver con respecto a la cantidad de dinero a los que nosotros sancionábamos a las empresas que entraban en estos ilícitos anticompetitivos, y se daba como ejemplo el caso de la colusión de papel ticho, papel higiénico, donde se sacaba una proyección de la cantidad de millones de dólares que habían ganado este grupo que se había coludido, y a lo largo del tiempo era mucho más alta de la sanción que finalmente tuvo que pagar por el acto de colusión. Entonces, si lo veíamos en términos netamente económicos, seguía siendo ventajoso para las empresas o para los agentes de mercado
coludirse para generar todos estos recursos, incluso en el caso que fueran sancionados. Entonces, por eso es que se establece una sanción más efectiva dentro del marco nacional del decreto que regula la libre competencia en Chile. Entonces, ahí uno ve cómo se van dando o se entienden estos principios que el mismo Pareto establece y que el mismo análisis económico del derecho me dice en cuanto a establecer una sanción lo suficientemente fuerte como para desincentivar una conducta que es considerada como negativa para el bienestar social general, que es lo que nosotros debiéramos tener en mente cuando hablamos de creación de normas. ¿Tienen alguna duda hasta ese punto? No, profe. Ya. No, profe. Ya, nosotros ya esto lo hemos conversado. Ya, y bueno, otra idea con respecto a lo que les hablaba de y la importancia que tiene para Pareto de la costumbre, me dice Pareto cuando habla de este origen consuetudinario del derecho, dice, se explicaría por la presencia en la población de una serie de residuos constantes y de una serie de sentimientos jurídicos básicos. Dice, cuando se refiere a esta idea, de estos residuos constantes, de estos sentimientos jurídicos básicos, se refiere a esta normativa, a este derecho consuetudinario que existe antes de el derecho que nosotros tenemos o el derecho que hemos ido creando en el tiempo. Es decir, cómo esto, o bueno, muchas veces de hecho la misma normativa que nosotros creamos y que hacemos derecho objetivo, replican estos valores o principios de carácter consuetudinario que nosotros tenemos. Y un ejemplo de este origen consuetudinario del derecho, que por supuesto Pareto no se podría haber representado, pero que nosotros sí podemos verlo como un ejemplo de lo que él dice en cuanto a estos residuos constantes y estos sentimientos jurídicos básicos, el concepto, si bien ustedes no tuvieron derecho indígena, yo sé que alguna noción deben tener, estos conceptos de propiedad o de la propiedad colectiva que tienen los pueblos indígenas. Sobre todo ahora en este último tiempo, en la idea del proceso constituyente se ha hablado mucho de los pueblos originarios chilenos y está muy en la agenda nacional por los escaños reservados y no solo por eso, sino por las diversas normativas del reglamento que va a reglamentar esta constituyente, esta nueva constitución que se dice plurinacional y que incluye ciertos valores de los pueblos originarios chilenos. En esta idea yo les pregunto, y dentro del marco de la región, ¿ustedes saben qué piensan o si que los pueblos originarios del norte de Chile mantienen como algún tipo de concepto de propiedad colectiva? Propiedad colectiva. ¿Será los recursos naturales como el agua podría ser o no? Y como todo, cuando uno lo ve desde el punto de vista del pueblo aymara y el pueblo quechua, y esto voy a hablar solamente de los regionales porque podría hablar de todo el norte porque en esto el concepto es el mismo, incluso también el pueblo mapuche y todos los pueblos del sur, la propiedad no se ve como nosotros la hemos estudiado hasta este punto y como está consagrada en nuestra constitución, que es una propiedad en general totalmente privada e individual, salvo cuando hablamos de esta excepción de la propiedad colectiva, por ejemplo, de los edificios y de la copropiedad mobiliaria, que es otra regla, no otra reglamentación, pero en general nosotros no encontramos manifestaciones de esta propiedad colectiva. Cuando lo vemos, y esto tiene que ver con lo que dice Pareto con respecto al derecho consuetudinario, cuando lo vemos desde el punto de vista de los pueblos indígenas del norte de Chile o de los pueblos indígenas de Chile en su totalidad, ellos sí hacen un ejercicio de propiedad colectiva independiente de cómo esté reglamentado en el derecho. O sea, ahí ustedes ven cómo perviven o subsisten, incluso existiendo normativa jurídica que nosotros tenemos vigente, sigue vigente este principio y ejercicio del derecho consuetudinario, donde se entiende que la propiedad se ejerce de forma colectiva, es decir, son dueños de un determinado territorio, no las personas nosotros, por ejemplo, individualmente considerados, Gabriela, Branco, Juan, Priscila, Sebastián, Marcela, Karen, sino que todos como parte de esta, pensemos como un pueblo originario, no parte de un pueblo, de una comunidad indígena, somos dueños de ese territorio, y eso es un territorio indígena. Y eso existe desde antes del proceso de conquista y se mantuvo después de la generación del Estado chileno, con toda la discusión que ha existido a nivel nacional y cómo nosotros hemos configurado la propiedad en Chile desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista de carácter de ejercicio individual de la propiedad. Sin lugar a dudas, el ejercicio de la propiedad, sea, yo lo entienda, desde exclusivamente territorial o yo incorpore también los recursos naturales, porque ese es otro punto, porque por un lado uno encuentra que pervive este derecho consuetudinario de la propiedad en el territorio de los pueblos indígenas y también hay otra diferencia que ustedes no conocen, pero se los digo para que lo conozcan dentro de esta idea
de lo que es el origen consuetudinario del derecho, el entender el territorio no como exclusivamente la superficie del territorio, sino entenderlo en todos sus niveles. Eso es algo que tiene la cosmovisión indígena en Chile, todos los pueblos originarios de Chile, y en realidad es una idea que, en cuanto a cosmovisión indígena, que se replica en todos los pueblos originarios del mundo. Es decir, no se entiende la propiedad desde el punto de vista individual, por un lado, y no se entiende la propiedad exclusivamente de la superficie terrestre, ¿no? de lo que nosotros entendemos como el bien inmueble por naturaleza, sino que se entienden todos los recursos que existen subterráneamente y todos los recursos que incluso existen en el aire, y eso incluye el agua, los minerales, etcétera, ¿no? Que eso nos genera a nosotros como todo un choque y una discusión sobre cómo nosotros hacemos, porque en Chile, nuevamente, nuestro modelo económico es netamente extractivo, y cómo nosotros extraemos estos recursos. Y en el caso del norte de Chile, que era lo que me dijo al principio Branco, cómo nosotros entendemos el ejercicio de los usos del agua. Entonces ahí uno entiende claramente que esto que Pareto se representaba, sin conocer quizá a profundidad la realidad de nuestros pueblos originarios y el derecho consuetudinario a nivel nacional chileno, no se lo podría haber representado, o de los pueblos originarios de Latinoamérica, por dar un ejemplo un poquito más amplio, tiene que ver con lo que él dice, con respecto a cómo hay ciertos ejercicios de derecho consuetudinario, ciertos ejercicios, residuos constantes, estos sentimientos, dice, que son como sentimientos jurídicos básicos que se mantienen en el tiempo. Entonces, en esta continuidad histórica que uno habla de los pueblos originarios, cuando lo estudia desde el punto de vista del derecho indígena. Entonces ahí uno ve que esto que él dice pareciera ser por lo menos efectivo en el ejercicio que nosotros hacemos del derecho, y piensen también cuando hablamos del valor de la costumbre en el derecho, que es algo que ustedes también ya estudiaron. Derecho indígena quizás no estudiaron, pero sí estudiaron derecho comercial. Y el derecho comercial, ustedes saben, que también se generó por usos y costumbres de quienes ejercían el comercio, y por eso el derecho comercial, el valor de la costumbre es distinto a como nosotros lo reconocemos en el régimen general de derecho privado que reglamenta el Código Civil. Ya. Entonces ahí uno ve esta idea del origen constitucional del derecho. Y después me habla Pareto, en el texto, bueno, la persona que está estudiando a Pareto, creo que se llama Cristina, me dice cuál es el papel del derecho en esta idea del equilibrio social, que esta idea del equilibrio social es un tema sumamente central e importante para lo que está ocurriendo en la agenda nacional y mundial actualmente. O sea, ¿cuál es la labor que ejerce el derecho en este equilibrio social? ¿Cuál es la labor que nosotros podemos ejercer, sea como legisladores, sea como abogadas, sea como juezas, en esta idea de este equilibrio social? Y me dice Pareto que el derecho constitucional asegura la proporción del dominio y sumisión dentro del sistema social. El derecho civil asegura y eventualmente restablece la distribución entre bienes y servicios, y de esta manera el ordenamiento jurídico funciona mientras las normas y las decisiones judiciales se adecúen a los sentimientos básicos de la sociedad. Y con esto, bueno, quería terminar esta primera hora de clase porque esta idea es importante para lo que nosotros estamos viviendo, porque también me gusta o creo que es importante que ustedes ejerzan o conozcan del derecho desde un punto de vista crítico, ¿no? Que también es como la tendencia hacia la que va el derecho hoy en día. Entonces sí, uno ve el derecho de una forma objetiva, entiende el imperativo jurídico, pero a la vez cuestionarme, ¿no? ¿Cuál sería la labor? O que Pareto se lo preguntaba en su tiempo, ¿no? Y probablemente se lo ha preguntado a mucha gente que nosotros hemos estudiado hasta este punto, y ahora nos toca preguntarlo a nosotros. ¿Cuál es el valor que tiene este ordenamiento jurídico para esta función, ¿no? Y las decisiones judiciales con respecto a esta función del equilibrio social? Me dice Pareto que van a tener valor este ordenamiento jurídico, las decisiones judiciales, siempre que éstas se adecúen a estos sentimientos básicos de la sociedad. Esa es la conclusión que llega Pareto. Eso no podría decir que lo que ha pasado en nuestro sistema en el último tiempo, estoy hablando exclusivamente de Chile, a pesar que podría hablando a nivel mundial o a diversos estados latinoamericanos en particular, es que no se ha adecuado el derecho, la normativa jurídica, ni tampoco las decisiones judiciales en muchos casos, con estos sentimientos básicos de la sociedad. Y esto es lo que genera, a mi parecer, un desequilibrio social y una situación de descontrol que nos lleva a situaciones de violencia, que nos lleva a encuentros complejos entre la población y, por ejemplo, que en el debate presidencial de ayer pudiéramos ver en realidad como finalmente, si bien cuando hablamos de derecha e izquierda, ¿no? Así como en términos tan absolutos, grandes diferencias, vemos como una quiebre total en cuanto a las posturas y a cómo se conversaba. Es decir, no habían tantos puntos en común, sino que más bien habían ataques
personificados entre los diversos que estaban participando en este debate. Incluso, y lo último que les digo, ataques personales con respecto a qué hacían con las dietas o qué ganaban con los dineros que ganaban como privados, etc. Es decir, ya no atacando políticamente a quien yo estoy conversando, sino atacando a la persona, y que creo que ustedes probablemente lo saben. La forma más baja de debatir es cuando nosotros empezamos a atacar a nuestro contrincante, ¿no?, con que nosotros estamos conversando, por defectos de carácter personal, y no por lo que propone políticamente o lo que propone en el caso que nosotros estamos conversando ahora desde lo jurídico. ¿Tienen alguna duda dentro de lo que hemos revisado hasta este punto? No, profe. No, profe. Ya. Miren, ahora termina, muchas gracias, termina la primera hora de clases y yo solo puedo hacer esta primera hora porque estoy citada a un seminario a las 6 de la tarde y tengo que preparar un texto para presentar y me avisaron hoy, por eso que se los aviso de esta manera. Entonces yo quería ver la posibilidad, si mañana nosotros podemos tener clases de 3 a 4. Por mi parte no hay problema, profe. Sí, profe, no hay problema. Ya, Sí, profe. perfecto. Sería solo una hora y sería para terminar este texto y para aclarar algunas dudas que puedan tener con el texto anterior, porque sé que era un poquito más complicado y lo conversamos de Ya. y con Sebastián, creo. Y eso lo vamos a conversar mañana entonces en esta hora, que sería desde las 15 a las 16, porque a las 16 estoy llamada a consejo de carrera, ¿sí? Porque estoy con hartas cosas. Así que nos vemos mañana. Profe, tengo una Ya, profe, pregunta. Dígame. Lo que pasa es que la otra semana tenemos la evaluación y usted señaló que íbamos a hacer un trabajo. Sí, ¿Va a dar las instrucciones la próxima semana? no, se las voy a mandar hoy día en la noche. Les voy a mandar la rúbrica con las instrucciones generales para el trabajo. Y si ustedes estiman que una semana es muy poquito, ustedes me proponen otra fecha y extendemos un poquito el plazo, no tengo problema. Ah, ya, profe. Ya, muchas gracias. Entonces hoy día en la noche, mañana en la mañana les voy a estar mandando las instrucciones. Después de Sí, seminario. profe, no se preocupe. Sí, ya. Ya, nos vemos mañana. Ya, profe. Chao, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe, Chau, chau. gracias. Chao.